Bienvenidos, soy Paula Caro Romero, estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Actualmente curso el 8º ciclo. Les doy la bienvenida a Educación en Construcción, un espacio donde analizamos cómo los retos en infraestructura y costos continúan afectando el derecho a la educación en el Perú. Hola a todos, soy Araceli Villarreal Salinas, estudiante del 8º ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. De acuerdo contigo, Paula, la educación es un derecho fundamental, pero en nuestro país las brechas aún son muy profundas. Miles de escuelas carecen de aulas adecuadas, de servicios básicos y de recursos tecnológicos. Esto limita aún más las oportunidades de aprendizaje para muchos estudiantes. En este episodio vamos a reflexionar sobre cómo la falta de infraestructura y los costos altos educativos afectan la calidad de la educación en el Perú. Además, vamos a escuchar la opinión de 6 estudiantes que compartirán sus ideas y propuestas para mejorar esta realidad. Antes de iniciar, les presentamos a quienes nos acompañan hoy. Aguirre Carrión Yanela Fabiana, quien estudia la carrera de Derecho; Castillo Cubas Ares David Alejandro, que es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil; Jiménez Valencia Ariana Lucero, es estudiante de la carrera de Educación Primaria; Mendoza Luna César Augusto, quien estudia la carrera de Ingeniería de Sistemas; Parravicini Mondragón Yamilet Diana Isabel, quien estudia la carrera de Psicología; y Rodríguez Requena Michael Jr., quien estudia la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Comencemos. Debido a las múltiples deficiencias que se observan en los colegios y universidades del país, tanto en zonas urbanas como rurales, ¿qué opinas sobre el estado actual de la infraestructura educativa en el Perú? Hola, ¿qué tal? Soy César Augusto Mendoza Luna y respondiendo a la pregunta, yo considero que la situación es muy crítica. Estas deficiencias en la infraestructura no solo representan una barrera física para el aprendizaje, sino que también profundizan las desigualdades. Quienes viven en zonas rurales o periféricas son los que enfrentan con mayor frecuencia estas carencias. Mientras no haya una mejora sustancial en la planeación, financiamiento o ejecución eficiente de proyectos, mantenimiento continuo y supervisión, será muy difícil que la educación alcance los estándares de calidad que el país necesita. Para resaltar un poco mi respuesta, tengo acá una cita textual según Comex Perú y el Ministerio de Educación en 2024 al 31 de diciembre, la brecha estimada para cerrar las deficiencias en construcciones, mantenimiento, equipamiento y servicios básicos, tales como el agua, la electricidad, el saneamiento, ascendió a 158.832 millones de soles. Considerando que muchas instituciones no cuentan con aulas adecuadas, laboratorios ni materiales suficientes, la segunda pregunta es, ¿cómo crees que la falta de infraestructura influye en la calidad educativa? Soy Ares David Alejandro Castillo Cubas. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo crees que la falta de infraestructura influye en la calidad educativa? La falta de infraestructura educativa adecuada influye de manera directa y profunda en la calidad educativa, ya que impide generar condiciones óptimas para el aprendizaje. Cuando las instituciones no cuentan con aulas seguras, laboratorios, servicios básicos ni materiales suficientes, se limita el desarrollo de habilidades y competencias fundamentales en los estudiantes, afectando su rendimiento académico y su motivación para aprender. Según el gobierno del Perú 2022, más del 70% de las instituciones educativas en el Perú presentan deficiencias estructurales, lo que impacta negativamente en la experiencia educativa. Además, de acuerdo con el Canal N, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, advirtió que casi la mitad de los colegios nacionales podrían colapsar por falta de mantenimiento, lo que evidencia la precariedad de la infraestructura escolar. Este problema no solo afecta la seguridad física de los estudiantes y docentes, sino que también amplía las brechas educativas entre zonas urbanas y rurales. Las instituciones con infraestructura deficiente tienen menos recursos para fomentar aprendizajes significativos, reduciendo así las oportunidades de una educación equitativa y de calidad. Por ello, invertir en infraestructura educativa no se trata únicamente de mejorar espacios físicos, sino garantizar el derecho a aprender en condiciones dignas, seguras y que favorezcan el desarrollo integral de cada estudiante.
Sabemos que la educación debería ser un derecho accesible para todos, pero en la realidad los costos siguen siendo un obstáculo. Por eso planteamos la tercera pregunta. ¿Qué opinas sobre los costos de estudiar en el Perú, incluso en escuelas públicas? Hola, soy Ariana Jiménez Valencia. Respondiendo a la pregunta, considero que los costos de estudiar en el Perú son aún elevados, incluso en las escuelas públicas, porque aunque la educación sea formalmente gratuita, las familias deben cubrir gastos constantes en materiales escolares, uniformes, transporte, alimentación y actividades extracurriculares. Esto genera una carga económica significativa, sobre todo para los hogares de quizás bajos recursos. Además, muchas veces los centros educativos carecen de infraestructura adecuada o recursos suficientes, lo que obliga a los padres de familia a invertir más para garantizar una educación de mejor calidad a sus hijos. En cuanto a la realidad peruana, se refleja una desigualdad estructural en el acceso a una educación verdaderamente gratuita y de calidad. Según el Ministerio de Educación 2024, las familias peruanas destinan en promedio más del 30% de sus ingresos mensuales a cubrir gastos educativos, y más que ello todavía, incluso en instituciones públicas, lo que demuestra que la gratuidad educativa aún es una meta pendiente. Durante la pandemia se evidenciaron aún más las carencias del sistema educativo y con ello los problemas económicos de muchas familias. Es por eso que nos preguntamos de qué manera la pandemia agravó los problemas de infraestructura y los costos en la educación. ¿Qué tal? Soy Yamilet Parravicini Mondragón y respondiendo a tu pregunta, la pandemia agravó los problemas de infraestructura y costos en la educación al aumentar drásticamente la necesidad de tecnología y acceso a Internet para el aprendizaje remoto, generando gastos imprevistos en dispositivos y conectividad. Además, las escuelas tuvieron que invertir en medidas de higiene y seguridad, como equipos de protección personal y mejoras en la ventilación para garantizar un retorno seguro a las aulas. La pérdida de aprendizaje resultante requirió programas de recuperación costosos, como lo son las tutorías y las clases extendidas, mientras que los presupuestos educativos se vieron presionados, afectando especialmente a los estudiantes de bajos recursos. Además, el cierre prolongado de las escuelas tuvo un impacto negativo en el mantenimiento de las instalaciones. La falta de uso y cuidado durante los cierres pudo haber provocado el deterioro de los edificios, los equipos y otros activos escolares, lo que generó costos de reparación y reemplazo adicionales. Luis, en el 2024, enfatiza que en el año 2024, Daniel Alfaro, ex ministro de Educación, analizó la situación educativa peruana post-pandemia, enfatizando que la crisis sanitaria reveló y exacerbó las profundas desigualdades sociales existentes en el acceso a la educación. Alfaro señala que los estudiantes más vulnerables fueron los más afectados por el cierre de las escuelas y la transición al aprendizaje remoto, debido a la falta de acceso a la tecnología y a la conectividad. Ante esta realidad, subrayó la necesidad imperiosa de invertir significativamente en las mejoras de la infraestructura educativa en todo el país, así como en la capacitación de los docentes en el uso efectivo de las herramientas digitales, para así reducir la brecha digital y garantizar una educación más equitativa e inclusiva para todos los estudiantes peruanos. A lo largo de los años, distintos gobiernos han prometido mejoras en el sector educativo. Sin embargo, los avances parecen limitados. Entonces, la quinta pregunta sería, ¿crees que el gobierno ha tomado medidas suficientes para mejorar la infraestructura educativa en los últimos años? Soy el alumno Michael Rodríguez Requena y respondiendo a la pregunta, en mi opinión, el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para poder mejorar la infraestructura educativa, pero sin embargo aún resultan insuficientes frente a las necesidades reales del sistema. Claro que se han implementado programas como el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y como también el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, pero muchas de estas instituciones aún presentan deficiencias estructurales, lo cual la falta de mantenimiento y una notoria carencia de recursos tecnológicos básicos. De hecho, según la información del Ministerio de Educación, más del 60% de las escuelas públicas del país requieren una intervención urgente de infraestructura.
Esto refleja que aunque existen, digamos, políticas y presupuestos destinados al sector, los avances simplemente no logran cubrir la magnitud del problema. Además, por otro lado, no debemos olvidar que la pandemia evidenció la brecha digital y la desigualdad en el acceso a condiciones adecuadas de aprendizaje, ¿no? Lo que nos exige una inversión más sostenida y equitativa. Y bueno, como una breve conclusión, si bien el Estado, digamos, ha dado pasos importantes, todavía ha alcanzado un nivel de respuesta suficiente para poder garantizar una infraestructura educativa de alta calidad en todo nuestro país. Para finalizar, y sabiendo que la educación es clave para el desarrollo del país, sería bueno que reflexionemos con esta pregunta: ¿qué soluciones o propuestas se deberían plantear nuestras autoridades para mejorar la infraestructura y reducir los costos educativos? Soy Yanela Fabiana Aguirre Carrión, y respondiendo a la pregunta de qué soluciones o propuestas plantearían para mejorar la infraestructura y reducir los costos educativos, pues sabemos que la educación es un pilar importante para el desarrollo de un país. Es por ello necesario implementar estrategias que permitan mejorar la infraestructura y a la vez reducir los costos educativos. Una de las principales soluciones es impulsar las asociaciones público-privadas y el mecanismo de obras por impuestos, lo que facilita que el sector privado colabore con el Estado en la construcción y modernización de colegios, sin generar una carga inmediata sobre el presupuesto público. En esa línea, por inversión en el año 2024, nos señala que se impulsarán 23 proyectos educativos mediante otras por impuestos, con una inversión de 2.285 millones que beneficiarían a más de 1.5 millones de estudiantes, lo cual evidencia la efectividad de ese tipo de alianzas. Asimismo, la implementación de escuelas modernas modulares y sostenibles en zonas rurales o de difícil acceso representan una alternativa económica y rápida para ampliar la cobertura educativa. En esas construcciones prefabricadas nos permiten reducir costos de materiales, transporte y mantenimiento, asegurando condiciones adecuadas de aprendizaje. A ello debe sumarse la creación de programas de mantenimiento preventivo para evitar el deterioro acelerado de los centros educativos, priorizando el acceso a servicios básicos como agua, internet, electricidad. Por otro lado, la eficiencia de la inversión pública resulta clave para optimizar los recursos destinados a la educación. Según un estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2023, la inversión educativa en el Perú podría aumentar su impacto si se fortalecen los mecanismos de planificación y control de la infraestructura, garantizando así su uso racional del presupuesto. Finalmente, sabemos que es fundamental fomentar la participación comunitaria y la descentralización de la gestión educativa, de modo que las autoridades locales y las familias contribuyan al cuidado y supervisión de las escuelas, fortaleciendo así la sostenibilidad del sistema. En conjunto, estas medidas nos permitirán mejorar la infraestructura educativa y disminuir los costos, promoviendo un sistema más equitativo, moderno y accesible para todos los estudiantes del país. Al escuchar sus respuestas nos dejan en claro que el problema de la infraestructura y los costos educativos no es solo una cuestión económica, sino también social. Detrás de cada escuela deteriorada o familia que no puede cubrir los gastos escolares, hay estudiantes que ven limitado su derecho a aprender y a construir un mejor futuro. Exacto, la educación debe ser entendida como una inversión, más no como un gasto. Mejorar las condiciones de las escuelas, garantizar el acceso a materiales y con ello reducir los costos educativos son pasos esenciales para romper el ciclo de desigualdad que aún persiste en el Perú. El reto está en que el Estado, las instituciones y la sociedad trabajen juntos para garantizar una educativa digna, segura y de calidad para todos. Solo así podremos hablar de un país realmente en desarrollo. Esto fue Educación en Construcción, un espacio para reflexionar y recordar que cada aula reparada y cada estudiante apoyado representan una oportunidad más para construir un mejor futuro.